21 heridas oportunas siempre. Hacemos escala aquí, explicó Bumpo Tumbatruenos, cuando el afluente de la Vega golpeó con fuerza contra un árbol caído que sobresalía sobre el río. La violenta sacudida hizo que Regis y Bruenor estuvieran a punto de caer por la borda. No me gusta llevar demasiados víveres juntos, siguió explicando el rechoncho enano. Ese hermano mío y mis primos se los comen a una velocidad de vértigo. Drista sintió lo cierto, era que necesitaban algo de comida, principalmente a causa de los glotones enanos, y dirigió una cautelosa mirada a los árboles que se apelotonaban a lo largo del margen. En varias ocasiones, durante los 2 días anteriores, los compañeros habían detectado frecuentes movimientos que seguían su marcha, y en una ocasión Regis había visto a los perseguidores con la suficiente claridad para identificarlos como una banda de goblins. En vista de la tenaz persecución, y cualquier persecución que durara más de unas horas, podía considerarse tenaz en lo referente a goblins, daba la impresión de que Kensinibon volvía a lanzar su llamada. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para reabastecernos y volver a zarpar?, preguntó el Drow. No más de 1 hora, respondió Bumpo. Que sea la mitad de ese tiempo, rogó Bruenor. Y yo y mi amigo Alflin ayudaremos. Hizo una señal con la cabeza a Drist y a Catibrie, y estos comprendieron. Bruenor no los había incluido, porque sabía que tenían que ir a dar una vuelta de exploración. Los avesados cazadores no necesitaron mucho tiempo para encontrar señales de goblins. Huellas de al menos una veintena de las perversas y pequeñas criaturas. Y no muy lejos. Al parecer los goblins se habían apartado del río en ese punto. Cuando Drist y Catibrie llegaron a terreno más elevado, y miraron hacia el este para contemplar más trecho de la sinuosa línea plateada que formaba el río en su serpenteo hacia adelante, los dos comprendieron el razonamiento de aquellas criaturas. El afluente de la Vega había seguido un rumbo en general hacia el norte durante la última hora, ya que la corriente describía una curva en esta confluencia, pero el barco no tardaría en virar al este, luego al sur, y otra vez al este. Si la banda Goblin atravesaba por aquel terreno bastante despejado en dirección este, alcanzaría la orilla oriental mucho antes que la nave de los enanos. Vaya, esos conocen el río, dijo Bumpo cuando Drist y Catibrie regresaron para informar de sus descubrimientos. Llegarán antes que nosotros a ese punto, y el río es más estrecho allí. Carece de anchura suficiente para poder evitar la pelea. ¿Cuántos crees que son, elfo?, inquirió Bruenor, mirando muy serio al Drow. 1 veintena, respondió él. Puede que incluso 30. En ese caso, escojamos nosotros el lugar de la pelea, dijo el enano. Si hemos de luchar, que sea en nuestro terreno. Todos los presentes percibieron que en el tono de Bruenor no aparecía el menor atisbo de desaliento. Pueden ver el barco desde muy lejos, explicó Bumpo. Si lo mantenemos aquí, varado, podrían darse cuenta del truco. Pero Drist ya meneaba negativamente la cabeza antes de que el otro acabara de hablar. El afluente de la Vega seguirá adelante según los planes, manifestó, pero sin nosotros 3. Señaló a Bruenor y a Catibrie. Luego se acercó a Regis y se desató el cinturón para poder sacar la bolsa que contenía a Kensinibon. Esto se queda en el barco, explicó al Alflin. Por encima de todo, manténlo a buen recaudo. Así ellos vendrán tras la embarcación, y vosotros 3 iréis tras ellos, razonó Regis, y el Drow asintió. Id rápido, por favor, añadió el Alflin. ¿De qué refunfuñas ahora, panza redonda?, preguntó Bruenor con una risita. Acabas de zamparte 1 tonelada de comida en el barco, y, conociéndote como te conozco, imagino que no quedará gran cosa para mí cuando regresemos a bordo. Regis bajó la mirada para contemplar indeciso la bolsa, pero su rostro se iluminó cuando se volvió para contemplar la embarcación repleta de víveres. Así pues, se separaron. Bumpo, su tripulación y Regis se apartaron del improvisado desembarcadero en forma de árbol para regresar a las veloces corrientes. Todavía no se habían alejado demasiado cuando Drist, desde la orilla, sacó su figurilla de ónice, la colocó en el suelo, y llamó a su pantera. Luego él y sus 3 compañeros se pusieron en marcha a buen paso en dirección este, siguiendo la misma ruta que la banda Goblin. Genuibar se colocó a la cabeza y se fundió con la maleza, sin que pareciera agitar apenas las hierbas y matorrales a su paso. Drist iba detrás, a modo de enlace entre el felino y los otros 2, que cerraban la marcha,
Bruenor con el hacha apoyada sobre el hombro, y Catibrie con Taulmaril en la mano, una flecha colocada y lista para ser disparada. Bueno, si tiene que haber pelea, entonces este será el lugar, indicó Don Nat al cabo de un rato cuando el afluente de la Vega dobló un recodo del río, para introducirse en una zona de curso más estrecho y corriente más rápida, y con muchas ramas de árboles, sobresaliendo por encima del agua. Regis echó una mirada al lugar, y gimió, nada contento con las perspectivas. Era consciente de que los goblins podían estar en cualquier parte, y se dedicó a observar con suma atención los muchos matorrales y altosanos. No lo animaba demasiado la evidente actitud frívola de los 4 enanos, pues había estado rodeado de enanos el tiempo suficiente para saber que siempre se sentían felices antes de una pelea, sin importar sus posibilidades. Y más desconcertante aún para el Alfin, fue la voz que empezó a sonar en su cabeza, una voz tentadora y atormentadora, que le recordaba que con una sola palabra podía construir una torre cristalina, una torre que ni un millar de goblins podría violar, si Regis tomaba el control de la piedra de cristal. Los goblins ni siquiera querrían hacerse con la torre, comprendió Regis, pues Crencinibon trabajaría con él para controlar a los pobres desgraciados. No podrían resistirse. Drist, mirando hacia atrás con la espalda apoyada contra un árbol algo por delante de Bruenor y Catibrie, hizo una seña a la mujer, para que no disparara. También él había descubierto al goblin sobre la rama encima de sus cabezas, un goblin absorto en la vigilancia del río que tenía delante, y que no había advertido que ellos se acercaban. No había por qué avisar a todo el grupo del peligro inminente, decidió el vigilante, y el atronador arco de Catibrie desde luego provocaría la alarma general. De modo que el vigilante Drow trepó al árbol, empuñando una cimitarra. Con un sigilo sorprendente e igual agilidad, llegó hasta una rama situada a la misma altura que el goblin. Luego, con un equilibrio perfecto, y sin usar la mano libre, llegó hasta la criatura en 5 rápidos pasos. El Drow pasó la mano libre entre el arco y su cuerda para tapar la boca del sorprendido goblin, y le hundió la cimitarra en la espalda, con la hoja inclinada hacia arriba para atravesar limpiamente corazón y pulmón. Sostuvo a su víctima unos segundos, hasta que ésta se hubo sumergido por completo en las definitivas tinieblas de la muerte, y luego la depositó con cuidado sobre la rama, y colocó el tosco arco encima de ella. Drist buscó con la mirada a Genuibar, pero a la pantera no se la veía por ninguna parte. Había ordenado al felino que no atacara hasta el inicio de la batalla, y confiaba en que Genuibar le obedecería. Drist sabía que la pelea estaba muy próxima, pues los goblins estaban por todas partes, acurrucados en los matorrales y árboles próximos a la orilla. No veía la posibilidad de una veloz victoria aquí. La región era demasiado caótica, con excesivas barreras físicas, y demasiados agujeros en los que ocultarse. Habría preferido disfrutar del lujo de dedicar 1 hora o más a localizar a todos sus adversarios. Pero entonces el afluente de la Vega apareció ante sus ojos, doblando un recodo, no demasiado lejos. El vigilante volvió la cabeza para mirar a sus amigos que aguardaban, y les hizo enérgicas señas para que atacaran deprisa. Un rugido de Bruenor y el siseo de una flecha procedente de Taulmaril dieron inicio al ataque. El proyectil de la mujer pasó junto a la base del árbol donde estaba Drist, para hundirse luego en unos matorrales y terminar clavado en la cadera de un goblin, al que derribó al suelo entre convulsiones. Otros 3 goblins emergieron del mismo matorral, y echaron a correr chillando con furia. Chillidos que disminuyeron con suma rapidez cuando el Drow, que empuñaba ahora sus 2 mortíferas armas, saltó al suelo sobre ellos. Golpeó con fuerza en cuanto aterrizó, acuchillando a uno en el costado, y acabó con el que tenía debajo apoyando la empuñadura de su segunda espada con fuerza contra el pecho, y usando el impulso del salto para hincarla hasta casi atravesar a la desdichada criatura. Y casi chocó en el aire con otra figura oscura que volaba por los aires. Genuibar, con un potente salto, pasó junto al Drow que bajaba, y fue a estrellarse contra otro matorral encima de una oscura figura goblin. El único goblin de los 3 que había escapado al salto inicial de Drist, se tambaleó a un lado contra el tronco del mismo árbol del que había saltado el Drow, y giró, listo para arrojar su lanza. Oyó una maldición atronadora, e intentó desviar el ángulo de tiro hacia el nuevo adversario. Pero Bruenor llegó demasiado deprisa, y, esquivando la afilada punta de la larga arma,
transfirió todo su impulso al hacha que sostenía sobre su cabeza al detenerse en seco, mientras todos los músculos del cuerpo se estiraban hacia adelante. «¡Maldición!», masculló el enano, al darse cuenta de que necesitaría un poco de tiempo para liberar la incrustada arma del cráneo partido. Mientras el enano tiraba y forcejeaba, llegó Catibrie, que se dejó caer sobre una rodilla y disparó otra flecha, que acabó con un goblin subido a un árbol. La mujer soltó el arco y en un ágil movimiento desenvainó a Casidea, su poderosa espada mágica, para luego lanzarse al frente con la espada reluciendo intensamente. Bruenor siguió tirando. Drist, ahora que los otros dos goblins habían dejado de existir, se incorporó de un salto y se adentró en un bosquecillo. Más adelante, Genuibar trepó por el tronco de un árbol, y los aterrados goblins de las ramas inferiores intentaron alcanzarla con sus lanzas, sin fortuna, y saltaron al suelo. Uno lo consiguió, pero el otro se vio atrapado en el aire por un barrido de la zarpa del animal y fue conducido, forcejeando con desesperación, de vuelta hacia lo alto y a su muerte. «Maldición», repitió Bruenor, tirando sin cesar, y perdiéndose toda la diversión. «Tengo que pegar a estas criaturas hediondas con menos fuerza». No podía alzar la torre de cristal en la embarcación, desde luego, pero si fuera de ella, incluso dentro del río. Los niveles inferiores del edificio podrían estar bajo el agua. Pero, aún así, Crensinibon le enseñaría la forma de entrar. «Tienen lanzas», chilló Gumpotumbatruenos. «Poneos a cubierto». Apenas dicho esto, el capitán enano y sus tres parientes se arrojaron al suelo de la cubierta y rodaron hasta el costado del buque más próximo a la orilla infestada de goblins. Donat, que fue el primero en llegar, forzó la puerta de un pañol de madera, y cada enano tomó una ballesta y se acurrucó contra las protectoras tablas mientras la cargaba. Todo aquel movimiento atrajo por fin la atención de Regis, y este se sacudió de encima las visiones de la torre de cristal, sin apenas creer que pudiera haber considerado siquiera la posibilidad de alzar tal construcción, y contempló bastante sobresaltado a los enanos. Alzó la vista cuando la nave pasó por debajo de una rama, y vio a un goblin allí apostado, el brazo listo para lanzar su arma. Los cuatro enanos rodaron a la vez sobre sus espaldas, apuntaron las ballestas y dispararon. Y cada saeta dio en el blanco, hundiéndose en el goblin, el cual se retorció de tal modo que cayó al río detrás de la embarcación. Pero no antes de haber arrojado la lanza y haberla arrojado con puntería. Regis gritó e intentó esquivarla, pero es demasiado tarde. Sintió como la lanza penetraba entre sus omóplatos, y escuchó, con aterradora claridad, como la punta lo atravesaba de parte a parte para golpear contra la cubierta. Quedó tumbado, boca abajo, y se oyó gritar, aunque su voz no surgió de su garganta de un modo consciente. Enseguida notó los desiguales bordes de las tablas de la cubierta cuando los enanos lo arrastraron hasta el costado de la nave, y escuchó, como desde muy lejos, la voz de Donat. «Lo han matado. Lo han enviado a la muerte». Y entonces se quedó solo y helado, y escuchó el chapoteo del agua producido por los goblins que se acercaban nadando hasta el costado de la embarcación. La pantera saltó desde una rama alta, elegante y hermosa, como una veloz flecha negra. Pasó junto a un goblin, y una zarpa salió disparada como una exhalación, y desgarró la garganta de la desprevenida criatura, para ir a caer luego sobre otro par. Aplastó a uno bajo su enorme peso, y le arrancó la vida en un instante, para acto seguido saltar sobre el siguiente antes de que pudiera alzarse y huir. El goblin rodó sobre su espalda, y agitó los brazos violentamente para intentar rechazar al enorme felino. Pero Genuibar era demasiado fuerte y demasiado veloz, y sus fauces no tardaron en cerrarse sobre la garganta de la criatura. No muy lejos, Drist y Catibrie, que iban persiguiendo a sus propios goblins, se encontraron en un pequeño claro, y descubrieron que habían quedado cercados por sus adversarios, quienes, al ver una repentina ventaja, surgieron de entre los matorrales, y rodearon a la pareja. «Esto sí que es buena suerte», diría yo, comentó ella, dirigiendo un guiño a su amigo. Y ambos se colocaron espalda contra espalda para defenderse. Los goblins intentaron coordinar sus ataques, chillándose órdenes mutuamente, y los que estaban en posiciones opuestas atacaron a la vez, mientras los situados a su lado aguardaban para ver si el primer ataque dejaba vulnerables a los dos humanos. Sencillamente no comprendían nada.
Drizzt y Catti-Brie cambiaron posiciones, sin dejar de estar espalda contra espalda, para modificar sus ángulos de ataque, y el Drow atacó a los goblins que habían ido por la mujer y viceversa. Drizzt se puso en movimiento, haciendo centellear las cimitarras en movimientos circulares que interceptaron las astas de las lanzas, y las desviaron. Un sutil cambio en la posición de la muñeca, un veloz pasó al frente, y los dos goblins retrocedieron tambaleantes con los vientres desgarrados. En el otro lado, Catti-Brie se agachó bajo el ataque alto de una lanza, y efectuó un violento barrido con Cassidea, cuya afilada hoja seccionó limpiamente la pierna de un goblin a la altura de la rodilla. Otro goblin situado a un lado, intentó ajustar el ángulo de tiro de su lanza para alcanzar a la mujer, pero ella atrapó el asta del arma con la mano libre, y tiró de ella a un lado, usándola como palanca para impulsarse hacia un costado, y hundir su espada en el pecho de su oponente de una sola estocada. Al frente, aulló Drizzt, que pasó corriendo junto a Catti-Brie, y la agarró por debajo del hombro para ayudarla a incorporarse y empujarla al frente con él, de modo que el impulso adquirido por ambos rompió las filas de las aterrorizadas criaturas. Los que quedaron atrás no se atrevieron a seguirlos, a excepción de uno, y esto hizo comprender a Drizzt y Catti-Brie que Crensinibon había enloquecido a aquel ser en particular. En menos de 3 segundos ya estaba muerto. Todavía en la retaguardia de la batalla principal, Bruenor escuchó el alboroto, y eso lo enfureció aún más. Forcejeando, y tirando con todas sus fuerzas, el enano casi rodó sobre sí mismo cuando su hacha quedó libre, casi libre, observó con repugnancia, ya que en lugar de arrancar la pesada hoja del cráneo del ser, había arrancado de cuajo la cabeza. ¡Qué preciosidad!, dijo con repulsión, y luego ya no tuvo tiempo para seguir quejándose, porque un par de goblins cayeron sobre él desde un arbusto cercano. Golpeó con fuerza al más próximo, en un movimiento circular que estrelló la cabeza de su pariente contra su estómago, y lo lanzó trastabillando hacia atrás. Desarmado, Bruenor recibió un golpe del segundo goblin, el choque de un garrote contra la espalda que le escoció, pero apenas lo detuvo. Se acercó de un salto, para colocarse justo frente a su oponente, y estrelló la frente contra el rostro de la criatura, a la que hizo retroceder dando tumbos al tiempo que le arrebataba el garrote de las manos, sin fuerza mientras se tambaleaba. Antes de que el goblin consiguiera recuperar la orientación, aquel mismo garrote cayó con fuerza sobre él una vez, 2, 3, y dejó al ser retorciéndose impotente sobre el suelo. Bruenor giró en redondo, y arrojó el garrote contra las piernas del primer goblin que intentaba atacarlo por la espalda. La criatura tropezó, y cayó de bruces al suelo. Bruenor pasó corriendo sobre ella, de regreso al matorral para recuperar su hacha. Se acabó el juego, tronó el enano. Dejándose de delicadezas, estrelló el hacha contra el tronco más cercano, e hizo añicos los restos de la cabeza. Levantándose y girando en redondo, el goblin echó una ojeada al feroz enano, y a su hacha, luego a los restos decapitados de la primera víctima de Bruenor, y dio media vuelta, y salió huyendo. No, no lo harás, aulló el enano, y efectuó un lanzamiento por encima de su cabeza que envió el hacha, girando sobre sí misma con fuerza hasta hincarse en la espalda del goblin, que se desplomó sobre el polvo. Bruenor se acercó corriendo, con la intención de arrancar el hacha sin detenerse, y así reunirse con sus compañeros. Volvía a estar atorada, esta vez incrustada en la columna vertebral del moribundo goblin. Come chinches con cerebro de orco y hedor de Troya, maldijo. Donat se esforzaba en ayudar a Regis, intentando mantener inmóvil el asta de la lanza, para que la incrustada arma no provocara más daños, en tanto que sus 3 parientes corrían por todas partes, luchando denodadamente para mantener al afluente de la vega libre de goblins. Una criatura casi consiguió llegar a la cubierta, pero Bumpo estrelló su ballesta contra su rostro, haciendo pedazos el arma, y también la mandíbula de su adversario. El enano lanzó un alarido jubiloso, y, levantando a la aturdida criatura por encima de su cabeza, la arrojó contra otras 2 que intentaban trepar por la borda, con lo que los 3 volvieron a caer al agua. Sus 2 primos demostraron ser igual de eficientes, e igualmente dañinos, para las caras ballestas, pero el barco permaneció limpio de goblins, y, merced a la veloz corriente, no tardó en dejar atrás a los más reacios a abandonar la persecución. Eso permitió a Bumpo coger la ballesta de Donat, la única que todavía funcionaba, y acabar con unos cuantos que permanecían en el agua.
La mayoría de aquellos seres consiguió llegar a la otra orilla, de todos modos. Pero ya habían peleado suficiente demasiado, en realidad, y sencillamente huyeron a ocultarse en el monte bajo. Bruenor plantó las pesadas botas en la espalda del todavía gimiente goblin, y, tras escupirse en ambas manos, sujetó el mango del hacha y dio un fuerte tirón, que desgarró la cabeza y la mitad de la columna vertebral del goblin. Llevado por el impulso, el enano dio una voltereta hacia atrás para acabar sentado sobre el polvo. Vaya, esto es aún más bonito, comentó Bruenor, observando a la desgarrada criatura, y el trozo de columna vertebral que yacía sobre sus piernas. Entonces sacudió la cabeza, y, poniéndose en pie de un salto, echó a correr a toda velocidad para reunirse con sus amigos. Pero, cuando llegó, la batalla ya había finalizado. Drizzt y Catibrie estaban de pie en medio de varias criaturas muertas, y Genuibar describía círculos en derredor, en busca de más adversarios. Pero aquellos que habían caído bajo el poder mental de Crensinibon estaban muertos, y aquellos que seguían libres se habían esfumado hacía rato. Di a esa estúpida piedra de cristal que llame a criaturas de piel más dura, refunfuñó Bruenor. Dedicó al Drogu una mirada de refilón mientras se encaminaban a la orilla del río, y añadió: ¿Estás seguro de que hemos de deshacernos de esa cosa? Drizzt se limitó a sonreír, y echó a correr hacia el río. Un goblin surgió de pronto de la maleza, pero Genuibar acabó con él antes de que sus compañeros se acercaran siquiera. Más adelante, Bumpo maniobró el afluente de la vega hacia un pequeño remanso lateral fuera de la corriente principal. Los tres amigos rieron durante todo el camino hasta llegar al barco, reviviendo la batalla, y charlando alegremente sobre lo magnífico que era volver a correr por el mundo. Sus expresiones cambiaron bruscamente cuando vieron a Regis tumbado en cubierta, pálido, y muy quieto. Desde una habitación oscura en el segundo sótano de la casa Basardoni, Jarlaxle y su ayudante, el hechicero sacerdote, observaban la escena. Esto no podía resultar más fácil, manifestó el jefe mercenario con una sonora carcajada, volviéndose hacia Raigi. Adopta la personalidad de un humano bajo la apariencia de un sacerdote del estilo de Caderly, y con el mismo traje ceremonial. Pero sin ese sombrero, añadió tras una corta pausa. Eso podría significar rango, creo, o no ser más que una cuestión de gusto personal por parte de Caderly. Pero Kimuriel ha ido en busca de Baeltimasifas, protestó Raigi. Y tú acompañarás al doppelganger hasta Drizzt y sus compañeros, respondió Jarlaxle, como un alumno de la biblioteca de espíritu elevado de Caderly Bonaduse. Prepara potentes conjuros de curación. ¿Debo rezar a la gran señora Jade para que me conceda hechizos con los que curar a un alfín?, inquirió el otro, incrédulo, abriendo los ojos de par en par. ¿Y crees que me concederá tales hechizos, teniendo en cuenta para qué son? Lo hará, sintió Jarlaxle, rebosando confianza en sí mismo, porque conceder tales hechizos favorecerá la causa de su Drogu, explicó, y sonrió de oreja a oreja, pues sabía que el resultado de la batalla acababa de hacer su vida mucho más fácil y mucho más interesante.